Dios les bendiga, amados hermanos. Les habla su hermano el profeta José Ramírez. Y hoy quiero hablar de un tema que se desprende de la experiencia personal del apóstol Juan mientras estuvo desterrado en la isla de Patmos. Esta isla fue el lugar del destierro y del cautiverio del apóstol Juan. Pero también paralelamente a esto, de una manera maravillosa, fue el lugar en donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Este era el discípulo amado. Juan se recostaba siempre del pecho del Señor, estuvo con el Señor Jesucristo desde el comienzo de su ministerio hasta su crucifixión. También estuvo presente en la última cena. Él también estuvo presente en el Monte de los Olivos en el momento que Jesús fue levantado al cielo. Entonces, enfocarme en la isla de Patmos para mí ahora es más importante que enfocarme en Juan. Y quiero resaltar lo que significa estar en Patmos como una experiencia obligada para cada verdadero cristiano. Y es necesario que sepamos de este lugar y de su historia. Patmos representa para nosotros el estado espiritual que hemos de tener en nuestra relación profunda, estrecha y personal con Jesucristo. Así que si usted quiere venir conmigo a la isla de Patmos, entonces siga oyendo este mensaje. Patmos es una de las 12 islas del mar Egeo, un archipiélago conocida como Dodecaneso, y está ubicada en el mar Egeo, frente a las costas de Turquía. Tiene unos 40 kilómetros de superficie. Esta isla fue un lugar de culto pagano griego y romano, y luego, al pasar el tiempo, los romanos la convirtieron en una prisión y lugar de destierro a todos aquellos que eran considerados enemigos del Imperio Romano. Y es que todo lugar en donde se le rinde culto a los demonios, a los ídolos, solo queda ruina, desolación, miseria y muerte. Era esta isla un lugar donde las personas eran olvidadas y en el que todo aquel que entraba en esta isla no tenía esperanza ni siquiera remotas de salir algún día de allí. Fue enviado a esa isla Juan para que su mensaje no fuera para que su mensaje no siguiera iluminando los ojos de los ciegos. Entonces, todo aquel que era enviado a esa isla prácticamente era llevado a su propia tumba, una tumba del olvido. Sin embargo, según los historiadores, Juan, él fue liberado al final de su vida. Juan volvió a Éfeso, que es la actual Turquía, donde él pastoreó la iglesia de Éfeso hasta su muerte de avanzada edad. Murió él. De eso hablaré un poquito más de este detalle de su vida, cómo murió y cuándo murió. Esta isla de Patmos está ubicada en el centro de la bahía que forma Grecia con Asia Menor, que hoy es Turquía, en el mar Egeo. Las 7 iglesias a las que se dirige Juan en Apocalipsis 2 y 3 están justo enfrente: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Todas ubicadas en Asia Menor, al este de Patmos, haciendo una U pero inversa, estando la última iglesia ubicada en dirección a Jerusalén. Me refiero a la Odisea. Todas estas iglesias se hallan cerca una de la otra. Estas iglesias fueron fundadas por Pablo y otros apóstoles. Esta situación geográfica tuvo en su momento la idoneidad de hacer llegar el libro de Apocalipsis a esas congregaciones, a esas 7 iglesias, pero más tarde la iglesia vería, y vemos hoy, que el mensaje no se limitaba a esas 7 iglesias contemporáneas del apóstol Juan, sino que simbolizan el carácter de la iglesia y del cristiano
a lo largo de la historia hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces, óigame bien, el mensaje a las 7 iglesias sirve como una especie de espejo para confrontar nuestra realidad espiritual, para que atendamos las advertencias que hace el Señor a estas 7 iglesias y de las bendiciones que están prometidas a los que sean fieles hasta el fin. Entonces vale la pena padecer por causa del Señor Jesucristo, porque esto trae recompensa. Cuando Juan se encontraba en la isla de Patmos, él recibió la revelación de Apocalipsis. Entonces, según el propio texto de la Biblia, transcrito por Juan en Apocalipsis 1:9, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan no solo recibe un mensaje claro para las 7 iglesias que pastoreó y aún pastorearía, sino que vio la profecía del futuro, el mundo último, el último tiempo, la venida de Jesucristo, el juicio final, y cómo el mundo actual era quitado para establecer el reino de Dios. Él vio la vida en ese reino, el nuevo mundo lleno de justicia, paz verdadera, de amor de Dios. Entonces, Juan oyó la voz de Jesucristo hablándole, revelándole las maravillas de Dios para nosotros. Pero el secreto de Juan, posiblemente uno de los motivos por los que Dios eligió a Juan para darle la revelación de Apocalipsis, fue su gran amor por Dios, por Jesucristo, cuando estaba aquí. Y aunque Juan era llamado hijo del trueno, ¿por qué era llamado así? Bueno, por su gran amor al prójimo. El amor, amados hermanos, es la clave y el punto central, vertebral, en la primera de las 3 cartas del apóstol Juan. Primera de Juan 4, 7 al 10 dice: hermanos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La experiencia de Juan en Patmos ha sido la experiencia de cada cristiano verdadero, esa experiencia que cada creyente experimenta en sus persecuciones, en sus desiertos, o cuando por causa de Jesucristo es aislado por un mundo que no soporta el mensaje de la cruz y aborrece a aquellos que dicen ser seguidores del Señor y lo manifiestan en su conducta y en su testimonio. Eso fue lo que experimentó Juan en Patmos. Eso está en Apocalipsis 1:9. Juan se hallaba allí exiliado por orden del emperador Domiciano por causa del testimonio que Juan había dado y también por el testimonio que Jesucristo dio de él al protegerlo de morir freído en aceite hirviente por causa del testimonio de Jesucristo. Su testimonio llegó hasta el mismísimo Domiciano, que era el César de Roma para aquellos tiempos, que era el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo. El emperador Domiciano, Domiciano significa avispa, esto le asocia a usted con lo maligno que era este hombre. Él gobernó del año 81 hasta el 96 después de Cristo. Domiciano se hacía llamar Señor y Dios, y los historiadores lo describen como un tirano cruel, paranoico, y comparándolo entre los emperadores más odiados y repugnados de la historia, al comparar la vileza de Domiciano con la de Calígula y Nerón. Juan fue desterrado a Patmos en el año 95 después de Cristo y él fue liberado 18 meses después. Entonces Juan murió a los 88 años, es decir, en el año 96 después de Cristo, en Éfeso,
en tiempo del emperador Trajano. Esto se lo digo como historia para rellenar, nutrir pues con historia este relato bíblico. Porque hay personas que conocen de historia, pero no saben de lo que es el verbo, lo que es el vocabulario espiritual, y menos de Apocalipsis. Por eso lo digo así, para que el que conozca historia sabe que no solamente estamos hablando de un tema espiritual, sino que está comprobado y comprobable por la historia. Entonces, es en este lapso de tiempo que Juan recibe la revelación de Apocalipsis. Apocalipsis 1:9 dice, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esto nos dice, amados hermanos, que la intimidad con Cristo solo es posible cuando estamos comprometidos profundamente con Él y que estamos dispuestos a serle fiel aún en medio de las persecuciones por causa de su palabra. Las persecuciones y las pruebas, amados hermanos, es algo que no se puede borrar, no se puede editar. Ha sido la realidad en la vida del cristiano a través de la historia. Ahora bien, si el mundo nos está ahogando y nuestra propia vida nos tiene cautivos, no podemos dar testimonio porque las prioridades cambian. Vea, la solución está en la oración, en el ayuno, la comunión con los hermanos, las buenas obras. Es un conjunto de cosas que forman la vida verdadera de un cristiano. No nos hallamos entonces equivocadamente fabricando ladrillos para el faraón, construyendo la obra del mundo y no la obra del Señor. Nosotros estamos aquí trabajando para Cristo, fortaleciendo la iglesia y para que los que no conocen a Dios lo conozcan la salvación y el amor de Dios a través de Jesucristo y su sacrificio sustitutorio. Entonces, en la vida cristiana podemos ir a otros lugares espirituales antes de ir a Patmos, como en el caso de Peniel, Génesis 32, 22 al 32, donde el patriarca Jacob luchó con el ángel de Jehová hasta obtener la bendición de Dios. O a Getsemaní, Mateo 26, 36, donde Jesucristo oró intensamente, tan profundo que grandes gotas de sudor caían de su cuerpo, de su frente, como gotas de sangre sobre la tierra. Aún en ese momento de batalla contra las tinieblas, Él no perdió su intimidad con el Padre. Este era el jardín en donde el Señor Jesús iba a culminar su ministerio mesiánico. Este jardín era la antesala a la cruz y la redención de la humanidad. Allí Él habló con el Padre hasta beber, hasta el último sorbo, la copa de la amargura, que para nosotros significa hoy la copa del nuevo pacto en su sangre. Él se tomó la copa de la amargura que nos correspondía tomarnos a nosotros, que esa copa de la amargura representa la amargura que experimentará toda alma perdida en el momento de su muerte, porque quedará alejado de Dios, irá a un lugar de tormento eterno, donde el lloro y el crujir de dientes será para siempre. Bendito sea el Señor. Y nosotros en cambio nos tomamos, por causa de Él, Él nos entrega de su propia mano su copa del nuevo pacto en su sangre, que nos da paz, nos da comunión, nos da todo lo que un ciudadano del reino de los cielos puede recibir. Entonces, estas experiencias siguen a los frutos del Espíritu, de los que habló el Señor Jesús en Juan 15:5, de modo que estemos viviendo de forma que podamos venir a Patmos, no con la mentalidad de sufrir como Juan, sino con el deseo ardiente, vivo en nuestro corazón, de recibir la revelación de Jesucristo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el cristiano puede estar en la intimidad de Cristo
como lo estuvo el apóstol Juan, o lo tuvieron los apóstoles en la transfiguración. Esta experiencia es más profunda incluso que la de Moisés en el monte Sinaí, en donde Moisés recibió los mandamientos de la ley. Esta experiencia de Patmos es más profunda que la de Abraham ofreciendo a su hijo Isaac en amor y obediencia a Dios. Todas estas y todas esas experiencias con Dios son importantes para nosotros, pero Patmos es el lugar de la revelación de Jesucristo y nunca podemos experimentar esa experiencia de Patmos si no llevamos primero muchos frutos para el Padre. Apocalipsis 1:9 dice: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Entonces, si ya usted ha estado en Patmos, sabrá que Dios le ha revelado la dirección de su vida. Usted no va a andar más a tientas, a ciegas, como va Jesús. Usted ya ha recibido la luz de Dios para iluminar su camino en Cristo Jesús, por causa de la palabra de Dios y el testimonio del Señor Jesucristo. Eso dice que todo el que no lleva fruto del Espíritu no está dispuesto jamás a padecer por causa del Señor, que no guarda su palabra, que no defiende y predica la sana doctrina de Jesucristo, jamás recibirá revelación de Dios. Porque acá la revelación de Jesucristo está relacionada con la intimidad con Jesucristo. Si usted verdaderamente ha recibido una palabra de Dios, que sepa que es de Dios, entonces cobre ánimo, no desmaye, espere el cumplimiento de su palabra para su vida. Si el mensaje, aunque usted crea que está tardando en llegar, si ese mensaje verdaderamente lo recibió usted en su Patmos, y si en verdad esa palabra es palabra dada por el Espíritu Santo, espérela, porque ciertamente se va a cumplir. Ahora, ¿se da cuenta, amado hermano, que Patmos no es solo el lugar, digamos, de destierro de los hombres que son enviados allí por personas y una sociedad y un mundo antivalores, anticristianos, que aborrecen a Jesucristo y a sus seguidores, sino que también es, o más bien es, un lugar en donde probamos a Jesucristo, nuestra fidelidad a Él, y en donde desarrollamos una relación, una intimidad fuera de lo común, más allá de lo rutinario, más allá de ir a la iglesia, aplaudir, llevar diezmo, ofrenda, cantar, venir y volver. Eso, el paseo de la Biblia de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. No, es más profundo. Entonces, el deseo del Espíritu Santo es que usted anhele ir a Patmos, hacer una parada en esa isla, que es paralelamente ir a una estación de nuestra travesía al cielo llamada Juan 15. Lea también Apocalipsis, porque como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de estas profecías y guardan las cosas en ellas escritas. Y mire cómo dice, porque el tiempo está cerca. Hermanos, el tiempo se acabó. Como les dije, Dios me tiene predicando día y noche, a diestra y siniestra, a tiempo y fuera de tiempo. Voy donde Dios me envía, voy donde me abren puertas. Sé que muchas puertas se han cerrado para nosotros porque hay lugares donde no quieren oír, así dice el Espíritu Santo, donde no quieren oír del rapto de la iglesia, donde no quieren oír del juicio final, donde no quieren oír de que la ira de Dios se revelará pronto sobre este mundo lleno de perversidades, de que todos aquellos que transgredan la palabra de Dios, aquellos que hagan negocio con el mensaje de Cristo, aquellos que llenan sus bolsillos
de dinero, de billetes, por causa de engañar al pueblo, de ocultarle la verdad, de mantenerlos ahí anestesiados, como que le dan burundanga, ciegos ahí en un sopor espiritual, rumbo a las pailas del infierno. Bueno, Dios me tiene así, denunciando las obras del diablo, y por esa causa, no solo yo, sino todos aquellos que siguen la doctrina de Cristo, ya no cabemos en este mundo, no nos toleran, nos aborrecen, estamos en la lista negra de los que no pueden pisar ciertas iglesias y ciertas organizaciones y concilios. Así que el tiempo es corto, santifícate porque en cualquier momento suena la trompeta, te sorprenderá el arrebatamiento. Y bienaventurados los que estén haciendo así, cuidándose. Primera de Juan 3:3 dice que los que tienen esta esperanza de irse con Cristo en el rapto, asimismo se purifica, así como Él también es puro. Dios te bendiga. Shalom.